Un depredador anda suelto en Luisiana. Luchó con uñas y dientes. Había sangre literalmente de una punta a otra de la casa. ¿Quién le habría hecho eso? Ataca sin que nadie lo vea, con cautela, y nunca deja ni rastro. Lo describí como un fantasma desde el principio. Esta serie de asesinatos cambió a todas las mujeres de Baton Rouge. Empecé a dormir con una escopeta cargada debajo de la almohada. Temía que si no encontrábamos a esa persona cuanto antes, otra mujer moriría. ¿Puedo ayudarle? Baton Rouge, en Luisiana, es una animada ciudad que todavía se enorgullece de su relajada hospitalidad sureña. Baton Rouge es la capital de Luisiana y su área metropolitana consta de unas 500.000 personas, aunque todavía conserva una atmósfera de pueblo. Todo el mundo se conoce en Baton Rouge. Aquí la gente es amistosa. Durante la primavera de 2002, Charlotte Murray Pace, Murray para sus amigos más cercanos, se instala en su nueva casa situada en la zona universitaria de la ciudad. Con tan solo 22 años, esta joven decidida tiene un brillante futuro por delante. Murray Pace era la perfecta chica americana. Había crecido en una familia cariñosa. Era muy ambiciosa y se estaba preparando para salir al mundo y triunfar en la vida. Era inteligente. Se graduó en el instituto con 15 años. Se licenció en la universidad con 20 y terminó su máster a los 22. Durante el verano, Murray acaba de mudarse con una amiga a una pequeña casa. Se graduó en mayo e iba a trabajar en la Universidad de Luisiana durante el verano. Y luego en agosto se iba a Atlanta para empezar su verdadera vida. Como ella decía, su vida de adulta. Tan solo unos pocos meses más de descanso en Baton Rouge, libre de preocupaciones. O eso cree. Solo 2 días después de mudarse, regresa a casa del trabajo en la Asociación de Antiguos Alumnos para comer. 2 horas más tarde, su compañera también vuelve, pero solo sale a recibirla un silencio inquietante. ¿Charlotte? 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 En el piso de arriba les espera una escena de salvajismo horripilante. No hay nada que pueda hacer por Murray. Fue una de las escenas de homicidio más explícitas que hayamos visto. Había una cantidad enorme de sangre y la agresión parecía bastante feroz. Se utilizaron diferentes armas. Probablemente la peor fue la plancha con la que golpearon a la víctima. El forense calcula que llevaba muerta un par de horas. Tiene numerosos pequeños agujeros en el abdomen y en el pecho y un tajo en la garganta. Está casi desnuda, por lo que parece que también ha sido violada. Las manchas biológicas que parecen semen brillan fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Otra prueba de que se trata de una agresión sexual. Un análisis de las manchas y un examen interno en la morgue lo confirmarán. Presentaba heridas defensivas. Resultaba obvio que había luchado por su vida. Murray era una persona muy atlética. Luchó con uñas y dientes. Había sangre literalmente de una punta a otra de la casa. Falta el monedero de Murray, así como las llaves de su coche, su móvil y una pulsera de plata. Era una escena del crimen muy confusa. La policía no sabía si estaba tratando con un robo que salió mal o si la víctima había sido el objetivo de la persona que había cometido aquel acto tan horrible. Cuando la compañera volvió a casa, las puertas están cerradas. No hay rastro de haber forzado la entrada, por lo que la policía supone que el asesino es alguien conocido. Su compañera dice que era una estudiante extrovertida y popular que tenía muchos amigos. Lo más preciado para ella eran sus amigos. Ella los quería y ellos la querían a ella. Creo que el hecho de que fuera una amiga maravillosa habla muy bien de ella. Murray siempre ha sido cariñosa y extrovertida, incluso de niña. Nació en 1979, el 28 de junio, y desde el principio era competente, segura de sí misma, divertida y luchadora.
Siempre tuvo esos grandes ojos azules bien abiertos, con esos pequeños rizos siempre volando tras ella, porque iba corriendo a todas horas. Incluso ahora puedo verla corriendo por la habitación y saltando a mi regazo. Todavía puedo cerrar los ojos y sentir esos pequeños rizos aquí mismo y oler su piel de bebé. Es difícil creer que alguien pudiera tener un motivo para matar a una joven tan bella y brillante. No había ningún novio en la ecuación. Así que la policía tuvo que preguntarse qué tipo de persona estaba tan llena de rabia y tan deseosa de matar como para vejar a una chica de la forma en que lo hizo este asesino. ¿Y por qué arriesgarse tanto? Murray fue atacada en pleno día en uno de los barrios más concurridos de Baton Rouge. Este incidente ocurrió a las afueras del campus de la Universidad de Luisiana, la LSU, una de las principales vías de paso para los estudiantes que van y vienen de la universidad. En un área tan concurrida, alguien tiene que haber visto al asesino. La policía recorre el barrio en busca de información o testigos. Preguntamos y suplicamos a la gente que nos trae información, pero no conseguimos nada. La policía habla con los amigos y vecinos de Murray. ¿Es posible que le abrieran a la puerta a algún conocido? ¿Alguien le guardaba rencor? Pero nadie parece dar el perfil. Y aún así, alguien llevó a cabo una carnicería esa tarde. El médico forense dictamina que Murray fue apuñalada 81 veces con un destornillador. También confirma que fue violada y envía muestras del semen del agresor al laboratorio de ADN. Esperábamos que fuera alguien conocido, alguien en ese círculo más cercano, y como teníamos la prueba de ADN, pensábamos que podríamos resolverlo bastante rápido. El ADN se contrasta con la base de datos de criminales conocidos. No hay nada en la base de datos. Lo contrastamos y no hubo ninguna coincidencia. Cuando no encontramos un sospechoso de inmediato, solemos buscar crímenes similares que hayan ocurrido en algún lugar cercano a la zona. Uno de los crímenes sin resolver llama la atención. Antes de que Murray se trasladara a la zona de la Universal, había vivido a 5 kilómetros en Stanford Avenue. 8 meses antes de mudarse, se había cometido un crimen espantoso a solo 3 puertas de su antigua casa. Cuando la enfermera divorciada de 41 años, Gina Green, no aparece en el trabajo, sus compañeros fueron a buscarla e hicieron un nefasto descubrimiento. Había sido estrangulada y violada. Al igual que en el asesinato de Charlotte Murray Pace, no se encontró rastro de que la entrada hubiese sido forzada y su asesino se marchó con su bolso y su teléfono móvil. Murray Pace era vecina de Gina Green, pero se mudó antes de su muerte. Eso implica que podía haber una conexión entre los dos asesinatos. Tras hablar con los amigos y la familia de Gina, la policía consigue una información interesante. Gina no se presentó al trabajo, así que después de mi turno... En los días previos a la muerte, Gina Wilson Green había mencionado a varios amigos y a su madre que sentía que alguien la estaba vigilando. Charlotte Murray Pace se había mudado de Stanford Avenue, por lo que creo que el asesino la estaba vigilando y acosándola, y que la siguió a su nueva casa. Las sospechas de las autoridades se confirman cuando los análisis de ADN muestran que Gina y Murray fueron víctimas del mismo asesino conocido. La policía trae a más agentes de refuerzo. Recorren las calles y abren una línea de colaboración ciudadana, pero este depredador fantasma no deja rastros ni testigos. Y si solo es cuestión de tiempo que su sed de sangre lo ponga de nuevo en acción. El ADN ha relacionado la brutal muerte de la joven Charlotte Murray Pace con el asesinato de una antigua vecina, Gina Green. Pero la policía no puede encontrar otra conexión y no hay ninguna pista sobre el sospechoso. Sabíamos que teníamos 2 asesinatos y que cualquier día podía haber otro. En ese momento temía que si no encontrábamos a esa persona cuanto antes, otra mujer moriría. Y un mes más tarde, su mayor temor se cumple de manera trágica. 6 semanas después del asesinato de Ray Pace, Byron Kirinamor regresa a casa de un casino cercano. Un placer sencillo desde que un accidente de coche lo parara en una silla de ruedas.
Pam conoció a Byron durante una cena y fue amor a primera vista. Salieron durante unos 2 años y después decidieron casarse. Una noche su madre me llamó y me preguntó que parecía que mi hija se fuera a casar con un hombre en silla de ruedas. Le respondí que si alguien podía ayudarle a levantarse era ella. Él estuvo de pie delante del altar y cuando recorrieron el pasillo central en una silla de ruedas, ella se sentó en su regazo. Formaban un matrimonio muy feliz. Ya que su coche en la entrada del garaje, Byron da por sentado que su mujer está en casa, pero no responde. Entonces ve unas gotas de sangre en el suelo del baño. Busca fuera de la casa, pero Pam no está por ningún sitio. La madre de Pam, Lillian Marino, recibe la llamada aterrorizada de Byron. Su marido me dijo que Pam estaba desaparecida y le pregunté qué quería decir con desaparecida. Que si se habría ido al cine. Me contestó que no, que Pam no se encontraba allí, que la había llamado y que sus llaves seguían allí. Byron llama a la policía, que envía a un agente a la casa. Esta es la sangre de la que hablaba. Byron cuenta al policía que parecía que Pam había estado haciéndose manicura y tomando un baño. Aparte de una pequeña planta que está volcada en el suelo, no hay señal de que se haya producido un altercado en la vivienda. El agente es desconcertado. Solo porque alguien no esté en casa y se haya encontrado sangre en el lugar, no significa obligatoriamente que se haya producido un crimen. Probablemente esa persona se hizo daño y fue al hospital o a casa de un vecino o de un familiar. Actuaba pensando que no estaba en casa, no que hubiera desaparecido. Pam no era así. Era muy responsable. Eso era lo que intentaba decirles. Pero me decía que no podían hacer nada. Tenían que pasar unas cuantas horas para poder considerar que un adulto había desaparecido. Mientras la policía pregunta en todos los hospitales locales, Byron llama a todas las personas y lugares que su mujer conoce, sin suerte. 2 días después, todavía no hay rastro de ella. Los registros telefónicos muestran que haya utilizado su móvil desde la desaparición. Sin pistas, la investigación se estanca. La familia ofrece $75.000 a quien les dé información que les lleve a recuperar a Pam y Lessa. Pero nadie llama para reclamar recompensa. Pam Kinamore simplemente ha desaparecido, y a medida que los días pasan, cualquier esperanza de encontrar la vida se va desvaneciendo. Por lo que los investigadores saben de Pam Kinamore, no creen que se marchara por vía voluntad. En cuestión de días, siguen la prueba que lo demuestra. A 38 kilómetros de Baton Rouge, en una calurosa mañana de julio, un equipo de inspección de carreteras encuentra un cadáver a orillas de West Bay. 4 días después de desaparecer, Pam Kinamore ha sido encontrada. Un patólogo forense descubre 3 cortes profundos de entre 10 y 12 centímetros de largo en su cuello. También ha sido agredida sexualmente. Sería una muestra de semen para analizar el ADN. Era difícil creer que se había ido y nunca volvería. En aquel momento me preguntaba quién le habría hecho eso a alguien como Pam. ¿Por qué haría alguien algo así? Tras el secuestro y asesinato de Pam Kinamore, teníamos el presentimiento de que estábamos tratando con un solo criminal que estaba matando a mujeres blancas en la zona de Baton Rouge. Los resultados del ADN encontrados en Pam Kinamore confirman este presentimiento. El monstruo ha vuelto a atacar. En vez de recular ante la atención policial, se está volviendo más osado. En 10 meses, ha asesinado salvajemente al menos 3 mujeres. La ciudad de Baton Rouge se encuentra en estado de pánico al pedir a la policía más refuerzos para atrapar a este sádico depredador. Nos reunimos de inmediato en las oficinas del FBI aquí en Baton Rouge e invitamos a participar a las principales fuerzas de la ley de la zona, incluyendo las oficinas del fiscal de los Estados Unidos y del fiscal del distrito, para debatir un plan de acción, lo que debíamos hacer y cómo debíamos organizar un grupo de investigación para seguir avanzando. Pero incluso con todo personal extra, va a ser una dura batalla. Este asesino es descarado, impredecible y muy escurridizo.
Si no tener un testigo en un caso es algo casi inauto, no digamos lo que es no tener testigos ni nada sospechoso en 3 casos. Lo describí como un fantasma desde el principio. Tras una rueda de prensa urgente, una mujer llama con información crucial. Estaba conduciendo hacia Whiskey Bay a las 3 de la mañana del 13 de julio, 7 horas después de la desaparición de Pam Kinamore, cuando vio una camioneta blanca dirigiéndose a la carretera de acceso que lleva al lugar donde se encontró el cadáver. Hay 27.000 camionetas blancas registradas en Luisiana, y de pronto cada uno de sus dueños está en el punto de mira. Buscábamos a alguien con antecedentes por violencia y agresión sexual. Pero justo cuando los miembros del cuerpo especial piensan que están estrechando el cerco, el furbo asesino demuestra lo intocable que es en realidad. Durante el verano 2002, el miedo atenaza a la ciudad de Baton Rouge, mientras la policía continúa buscando al asesino en serie fantasma que se ha cobrado al menos 3 vidas en menos de un año. Creo que esta serie de asesinatos cambió a todas las mujeres de Baton Rouge. Mientras el número de crímenes iba aumentando, empecé a dormir con una escopeta cargada debajo de la almohada. Siempre fue algo personal para mí. Estaban muriendo mujeres y yo era el responsable de hacer que eso parara. Sabíamos que íbamos a tener que encontrarlo mediante las pruebas que habíamos conseguido. Lynn Marino cree que la mejor forma de tener a la policía trabajando las 24 horas para encontrar al asesino de su hija es mantener la atención de los medios centrada en las 3 víctimas. El 12 de julio hará un año que murió. Me di cuenta de que sería importante mantener ese mensaje en los medios, igual que mantener la noticia en la primera plana para que la gente estuviera alerta. La NBC puso 2 anuncios grandes de la desaparición de Pam Kinamore, incluyendo la línea directa con la policía, su foto y una recompensa. Pam había sido vinculada con Gina Green y con Murray Pace. Cuando me entrevistaron les dije que no era policía, pero que sabía que cuando 3 cadáveres están relacionados con la misma persona mediante el ADN se trata de un asesino en serie. Las familias de las víctimas convierten su pesar y su dolor en acción. Piden aún más recursos para atrapar al asesino. Hoy se ha celebrado un acto muy íntimo cuando las familias de las víctimas se han reunido de nuevo en las escaleras del Capitolio del Estado. Empezamos a celebrar reuniones en los escalones del Capitolio el tercer domingo de cada mes. Es algo tan poderoso de ver. Estaba sobrecogida emocionalmente. Era importante seguir informando del caso al público, porque intentabas avisar a la gente de que había un asesino en serie ahí fuera, y también porque sentías que había gente que podía conocer a esa persona. Creo desde el fondo de mi corazón que salvó vidas. Sí que la salvó. Lynn Marino le pide al gobernador de Luisiana, Tom Foster, que actúe. Dije, gobernador Foster, tenemos varias ofertas de detectives muy conocidos que dijeron que vendrían a ayudarnos. Mi única preocupación era atrapar a ese asesino en serie para que otras familias no tuvieran que pasar por la pena y el dolor que habíamos tenido que soportar nosotros con nuestra pérdida. Tras hablar con ella, el gobernador le ordena a la policía del estado de Luisiana que amplíe el cuerpo especial, que se trasladará a una nueva oficina en el edificio de protección civil. El FBI pone a trabajar en el caso a una de sus más experimentadas psicólogas criminalistas, la doctora Mary Ellen O'Toole, que cuenta con un impresionante historial a la hora de atrapar a asesinos en serie. En un mundo perfecto, los investigadores irían al psicólogo criminalista y le pedirían que les dijera el tipo de persona que cometería esos crímenes o esa serie de crímenes. Un psicólogo criminalista de FBI analizaría la escena o escenas del crimen y le proporcionaría a los investigadores un resumen de la personalidad del individuo que están buscando. Mary Ellen O'Toole me dijo, tu mente no irá a los sitios a los que van las suyas. Así que no lo intentes, te volverás. Cuando empecé a trabajar, habían relacionado las escenas del crimen de las señoras Green, Pace y Kinamore mediante el ADN. Así que tenían esos 3 casos conectados. Entonces fui allí y hablamos más sobre el tipo de persona que podría ser responsable de esos crímenes. Me percaté de que en los 3 había una causa de muerte diferente.
Se usaron distintas armas y se trató a las víctimas de forma distinta. Estaban cerca las unas de las otras geográficamente hablando. Y en el tercer caso, sacó a la víctima de su casa, ya que al final su cuerpo fue encontrado en otro sitio. Así que hay mucha variedad en los escenarios. Según mi experiencia, si tienes un agresor con un alto nivel de impulsividad, es probable que se produzcan más variaciones en las escenas del crimen a lo largo del tiempo. La visita de O'Toole a las escenas del crimen no solo dice mucho sobre el asesino, sino también sobre las mujeres a cuyas vidas ha puesto fin. En estos casos, las víctimas eran, desde un aspecto conductual, víctimas de muy bajo riesgo. En otras palabras, eran víctimas que por sus estilos de vida o el lugar donde vivían, no era de esperar que se convirtieran en objeto de un crimen violento. Pero aunque las víctimas fueron de bajo riesgo, los crímenes en sí eran justo lo contrario. Si vas a casa de alguien y lo matas, debes tener en cuenta si tiene vecinos o si vive en una calle concurrida, ya que es bastante arriesgado para un agresor entrar en la vivienda de alguien que está rodeado de vecinos. Este asesino es atrevido, ataca en pleno día. No le preocupa ser visto y atrapado, y no fuerza la entrada, sino que entra mediante la persuasión. Había un millar de cosas que podían ir mal en cualquiera de los sitios en los que estaba. Sabemos que pasó muchísimo tiempo en la casa de Charlotte Murray Pace. Era la emoción de lo que estaba pasando lo que le llevaba a hacerlo sin preocuparse por la posibilidad de que lo pillaran. Mientras O'Toole estudia las distintas escenas del crimen, también sospecha que el asesino en serie elige a sus víctimas mucho antes de atacarlas. Se dedicaba a seguirlas. Su conducta no era de acoso, sino de seguimiento. Una actitud de acoso implica que sabes que te estoy vigilando. Seguir significa que la víctima no es consciente de ello. Mary Ellen O'Toole nos dijo que el asesino probablemente tendría antecedentes por haber sido cogido espiando, eligiendo mujeres en bares. Lo siguiente sería situarnos en las inmediaciones de las víctimas o en sitios que estas frecuentaran. Esta claque es lo suficientemente fuerte para llevar a cabo actos tan violentos. O'Toole cree que no habría dado una impresión amenazadora en un primer momento. El retrato que estaba empezando a componer de este agresor era el de alguien que, cuando lo conocías, resultaba encantador y era capaz de conseguir convencer a la gente de que fuera. Era alguien con esa habilidad para caer bien, por lo que las víctimas no se sentirían necesariamente intimidadas hasta que quizá fuera demasiado tarde. Es hora de hacer pública esta información y esperar que el perfil le suene a alguien en algún lugar. Estábamos apelando a ese o esos individuos que sospecharan que era probable que alguien querido, su hijo, su marido, su novio, podía estar involucrado en algo así. La información desborda al cuerpo especial. Uno a uno, los agentes empiezan a examinar una lista de sospechosos que no para de crecer y consiguen muestras de ADN de todos los que puedan encajar. Cuando echabas un vistazo a los miles de supuestos sospechosos que teníamos, nos encontrábamos con todas las razas que puedas imaginarte. Así que me puse en contacto con todos los laboratorios de ADN del país para ver si a partir del ADN que teníamos se podía descubrir la raza de la persona. Pero antes de que consigan alguna nueva pista, encuentran el cuerpo de otra joven a 32 kilómetros de la ciudad. Ha sido violada y asesinada por una contusión en la cabeza. ¿Es este asesinato también o del asesino en serie que están buscando? Es diferente a los otros dos por motivos fundamentales. La mujer no fue secuestrada de su casa, sino de un cementerio donde había estado visitando la tumba de su madre. Y hay otra diferencia que confunde a los investigadores. La joven de 23 años, Trinesha Dean Colomb, es afroamericana. Parecía que cada vez que teníamos una nueva víctima, cambiaba nuestro perfil. Cambiaba nuestra manera de pensar. Nos habíamos salido completamente del ámbito de lo que era el tipo de comportamiento normal para un asesino en serie en los Estados Unidos. Estábamos tratando con alguien que había pasado por un distinto número de víctimas, con diferentes métodos de matar, y ahora estaba cambiando de raza. La misteriosa camioneta blanca vuelve para atormentarlos.
7 meses tras su primer avistamiento, un testigo en Layette dice haber visto a un sospechoso blanco en una camioneta blanca en las inmediaciones del último asesinato, justo desde que el cadáver fuera descubierto. El equipo sigue esta seductora línea de investigación sin resultados, pero la información les ha proporcionado una nueva y crucial pista. Es probable que su asesino sea blanco. Sin embargo, la investigación no avanza y los meses transcurren sin pistas y sin nuevas muertes. Entonces, en Quibay, cerca de donde se encontró el cuerpo de Pam Namor hace unos meses, un pescador realiza un horrible descubrimiento. La joven identificada como la estudiante de la Universidad de Luisiana, Carly Lynn Yoder, ha sido estrangulada, golpeada y violada. El ADN lo confirma. El fantasma Baton Rouge ha acabado con la vida de una Kim mujer. En el Capitolio del Estado se llevan a cabo vigilias con velas, mientras familias luchan contra una pérdida insoportable. Estos fueron los 10 meses más largos de mi vida. Cada día era una lucha. Cada día una agonía. No creo que nadie entienda la terrible responsabilidad y lo angustioso que era tratar con las familias de las víctimas. Y saber que ese tipo podía volver a atacar en cualquier momento y que habría otra víctima. 2 años y 8 meses tras su primer crimen cometido, con un total de 5 muertes, da la impresión de que es posible que este depredador no sea apresado nunca. Hasta que una testigo aparece con una historia desgarradora. Puede ser la única víctima del fantasma de Baton Rouge y haya vivido para contarlo. ¿Puedo ayudarle? La policía de Baton Rouge, en Luisiana, ha tomado muestras de ADN de casi 1000 hombres durante la búsqueda de un despiadado asesino en serie que ya se ha cobrado la vida de 5 jóvenes. Incluso con un extenso cuerpo especial trabajando día y noche, no tienen ni un solo sospechoso viable. Desesperada por tener nuevas pistas, la psicóloga criminalista del FBI, Mary Ellen O'Toole, hace una sugerencia inusual. Tenemos que buscar supervivientes. Buscar pistas entre los vivos, no entre los muertos. Estos asesinos no tienen éxito al 100%, por lo que resulta lógico buscar supervivientes. Así que es importante que cuando los investigadores se pongan en contacto con otros centros de policía, les pregunten si tienen algún informe policial en el que alguna mujer haya sido agredida sexualmente o herida, pero que haya sobrevivido a la agresión. Hay que buscar ese tipo de casos en los que el homicidio se ha visto frustrado. Las fuerzas de ley acuden al público para pedir ayuda, aunque proporcionan una descripción impresa del monstruo deliberadamente. Escribí el perfil que apareció en el periódico, pero no incluí la raza. El motivo por el que no lo hice fue porque teníamos víctimas afroamericanas y víctimas caucásicas, y éramos reacios a incluir una raza a causa de... Esta inusual estrategia da resultado cuando el equipo se entera de un ataque que tuvo lugar en un pequeño pueblo a 96 kilómetros de Baton Rouge hace pocos meses. La víctima es Diane Alexander, de 47 años. El único problema es que no quiere hablar. Su caso estaba todavía sin resolver. Había sido brutalmente golpeada y estaba traumatizada por lo que le había ocurrido. Le expliqué que lo que estaba buscando eran comportamientos, el de la persona que le había hecho eso, para ver si había similitudes o diferencias con los comportamientos en las escenas del crimen de Baton Rouge. Tras escuchar a O'Toole, Diane les cuenta su historia a regañadientes. Era un día normal. Nos contó que había regresado a casa de comprar y que se estaba preparando para ir a trabajar cuando oyó que llamaban a la puerta. Dijo que era un hombre muy guapo y que le preguntó si podía dejarle el teléfono. Diane Alexander le dejó un teléfono y una guía telefónica y cerró la puerta con llave. Volvió a lo que estaba haciendo, prepararse para el trabajo, cuando volvieron a llamar a la puerta. Abrió la puerta y él consiguió entrar y la golpeó con su propio teléfono. Empezó a atacarla y a violarla brutalmente. Mientras violaba a Diane Alexander, le susurró al oído: "Te he estado observando". Por suerte, en ese momento el asesino oyó el coche del hijo en la entrada del garaje.
y huyó por la puerta trasera. Diane había sido golpeada de gravedad cuando su hijo entró. Encuentra a su madre tumbada en el suelo sangrando abundantemente y alcanza a ver a alguien huyendo por detrás. Su hijo lo persigue y consigue proporcionar a los investigadores cierta información. El hijo de Diane Alexander vio a un hombre negro. Diane confirma la descripción de su hijo. El hombre que la atacó era afroamericano. ¿Pueden haberse dejado guiar los investigadores por los informes que decían que era un hombre blanco conduciendo una camioneta sospechosa? ¿Es realmente posible que el agresor de Diane sea el fantasma de Baton Rouge? Teníamos la corazonada de que el individuo que atacó a Diane Alexander en Bow Bridge, Luisiana, era el responsable de los asesinatos de las mujeres que el cuerpo especial estaba investigando. El ADN recogido de la agresión a Diane lo confirma. Coincide a la perfección con el de los otros escenarios. Diane proporciona a la policía la primera descripción detallada de su depredador. Y no se parece en nada a los retratos policiales previos. Tras meses de darle muchas vueltas al caso, esperábamos estar poniéndole cara al fantasma que estábamos buscando y que había aterrorizado a esta comunidad durante demasiado tiempo. Entonces cogieron el retrato que dibujaron con la información conductual que mis compañeros y yo le habíamos dado al jefe y se envió todo a la prensa. Pocas horas después de hacerse público el retrato, los investigadores reciben una llamada de la policía de la ciudad cercana de Zachary. Reconocen inmediatamente el retrato. Es el de un hombre al que interrogaron recientemente acusado de voyeur. Su nombre es Derrick Todd Lee. Por fin el fantasma tiene nombre y apellidos. Una vez que tuvimos el nombre, Derrick Todd Lee, inmediatamente nos pusimos a recabar información sobre él. En una hora más o menos, reunimos toda la información que se puede tener de un individuo. Lee, de 33 años, aparenta ser un padre de familia educado y encantador. Es difícil creer que sea la persona correcta. Pero a medida que el Cuerpo Especial investiga más a fondo, descubre que Lee tiene antecedentes por problemas con la ley que vienen de su infancia. Los cargos por agredir, robar, espiar y acosar continúan amontonándose hasta entrar en la veintena. Entonces es cuando parece que Lee da un vuelco a su vida. Trabaja en la construcción, se casa y tiene 2 hijos. Y no da señales de ser violento o peligroso. El equipo recibe una llamada de la ciudad cercana de Zachary con la información más valiosa hasta el momento. Sí, Derrick Todd Lee, sí, tenemos una muestra de ADN. El ADN de Derrick Todd Lee. La oficina del fiscal general estaba investigando otro homicidio en la zona de Zachary y había tomado su muestra probablemente 6 u 8 meses antes de que se analizara la muestra actual. Se lleva a toda prisa al laboratorio para compararlo, y cuando llegan los resultados, los investigadores saben que por fin han encontrado a su hombre. Las pruebas de ADN no dejaban lugar a dudas. Era él. En ese momento me quité un peso de encima. Por fin sentí que podía respirar. No había respirado en mucho tiempo. No de esa manera. Fue un gran momento por muchas razones. Cuando se emite la orden de arresto, el Cuerpo Especial no quiere correr riesgos, a sabiendas de que Lee puede estar armado y es extremadamente peligroso. Derrick Todd Lee, abra, FBI. Pero no hay rastro de Lee, su mujer, ni sus 2 hijos. Los investigadores descubren que la mujer de Lee, Jacqueline, sacó a sus hijos del colegio hace semanas, el mismo día en que la policía tomó la muestra de ADN de Lee. Supimos que teníamos un problema. Se había dado a la fuga. Era una persona muy peligrosa e hicimos todo lo que pudimos para intentar capturarlo tan pronto como fuera posible. La hermana de Lee le dice a la policía que la familia se ha mudado a Atlanta sin dar explicaciones ni enviar la nueva dirección.
Le dio a Lee su teléfono móvil para que lo llevara con él. La policía intenta rastrear de inmediato el teléfono. Los detectives de Baton Rouge unan esfuerzos con la policía de Atlanta, los Marshals y el FBI para llevar a cabo una operación de busca y captura masiva. Pero incluso rastreando su móvil, encontrar a un fugitivo en una ciudad de este tamaño no resulta fácil. ¿Se les escapará de nuevo de las manos el fantasma de Baton Rouge y continuará con su baño de sangre? Buscado por los asesinatos de 5 mujeres en Luisiana, Derrick Todd Lee huye del estado. Al rastrear el teléfono móvil que lleva consigo, la policía le sigue la pista hasta unas viviendas de renta baja en Atlanta y se preparan para arrestarlo. Coordinamos a nuestro personal y fuimos capaces de localizar las inmediaciones de donde estaba. Así que fue una detención bien organizada. Pero Lee es un hombre desesperado, muy impulsivo, extremadamente violento y capaz de todo cuando está acorralado. Tras meses de terror, el fantasma de Baton Rouge es arrestado sin presentar resistencia. Al suelo, tírese al suelo. No se mueva. Queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal. ¿Entiende estos derechos? Sí. Levántenlo, métanlo en el coche. Lee es arrestado. Ingresará en la cárcel del condado de Fulton como fugitivo de Baton Rouge con cargos de asesinato en primer grado y violación con agravantes. El miércoles por la mañana, Todd comparecerá ante el tribunal en Atlanta, donde comenzará la extradición. Lee elige no enfrentarse a la extradición de Georgia y en pocas horas está entre rejas en Baton Rouge. El día que atraparon a Derrick Todd Lee fue en mayo, cerca de mi cumpleaños, y los medios me llamaron al momento para preguntarme si podían venir a mi casa a entrevistarme. Les dije que lo que tenía que decir era que lo habían detenido y que ese iba a ser el mejor cumpleaños de mi vida. El día siguiente al arresto y cuando lo trajimos de vuelta a Baton Rouge, fueron probablemente los días más emotivos de mi vida. La responsabilidad con la que cargué y el tratar con las familias que habían perdido a sus hijas fueron probablemente más de lo que podía soportar. Por un día todo desapareció y después tuve que seguir adelante. Al día siguiente, los detectives interrogan al sospechoso exhaustivamente. Ya tienen su ADN en las escenas del crimen, aunque una confesión haría que el caso fuera invulnerable. Pero eso no va a ocurrir. En su lugar, para sorpresa de todos, Lee pide hablar con la psicóloga criminalista Mary Ellen O'Doul. Me pidió que fuera a hablar con él. Y cuando llegué, simplemente me dio la espalda. Y me pregunté para qué quería que fuera. Tras un breve lapso de tiempo, a los pocos minutos, se dio la vuelta y empezó a hablar con una voz confiada y cautivadora. Y me preguntó si había escrito yo ese perfil. Le contesté que sí, y me dijo que lo había leído, y si creía que lo conocía. Le respondí, bueno, creo que sé algo sobre ti. Durante el tiempo que pasé con él, que fue muy corto, apenas 20 minutos, no se puso violento, no me amenazó ni trató de golpearme, pero pasó de ignorarme a actuar de una forma muy cautivadora, muy conveniente, muy encantadora, hasta a coquetear inapropiadamente conmigo. Era un hombre increíblemente elocuente. Lo comprendí en ese momento. Estaba muy claro. Así es como había sido capaz de acercarse a tantas mujeres. Nunca lo mirarías y pensarías que era el asesino en serie de Baton Rouge. La acusación decide que de todos los asesinatos atribuidos a Lee, el caso con más probabilidades de condenarle es el de Murray Pace. El Estado decidió juzgar a Lee por el caso de Charlotte Murray Pace debido a la cantidad de pruebas que teníamos en ese lugar en ese momento. Lee se declara inocente del cargo de asesinato en primer grado, pero después de un juicio de un mes, el jurado tarda menos de 2 horas en declararlo culpable. Es condenado a muerte.
Estaba allí de pie y mientras lo metían en el furgón le dije que era un gordo cobarde y le pregunté que quién reía ahora después de matar a todas esas mujeres inocentes. Tuvieron que agacharle la cabeza para meterlo dentro y sé que me reconoció cuando me vio. Era un depredador humano y aquello iba más allá de la agresión sexual. Le gustaba matar. Creo que le gustaba la excitación de hacerlo, que le gustaba la emoción de todo eso. Creo que le encantaban el poder y el control. Y esa combinación hizo que resultara muy peligroso. Y habría seguido matando hasta que lo detuvieran. Sobre eso no tengo ninguna duda. Nadie está seguro de a cuántas mujeres ha matado Derrick Todd Lee, pero algunos investigadores creen que su oleada de crímenes se remonta a 1992. Durante la década en que Derrick Todd cometió sus crímenes, que fue aproximadamente de 1992 al 2003, se produjeron 60 casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en la zona de Baton Rouge que no han sido resueltos. Cogí una cronología de la vida de Derrick Todd Lee, dónde trabajaba, qué tipo de vehículo utilizaba, qué pasaba en su vida y su cercanía a algunos de estos crímenes sin resolver, y encontré que 17 posibles víctimas podían estar directamente relacionadas con él. A día de hoy, Lee espera en el corredor de la muerte de la infame prisión Angola de Luisiana a ser ejecutado mediante inyección letal.